en primera instancia tenemos a Emilia Linco, que es psicóloga, y también a Bárbara Hernández, asistente social. ¿Cómo están? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Gracias por visitarnos. Bueno, comencemos hablando de este tema que está siendo parte de la temática de trabajo desde que comienza ya este movimiento social. Estamos en el día 27, ha pasado rápido el tiempo. Casi un mes ya. ¿Cómo han estado trabajando? Bueno, ha pasado harto tiempo ya desde que empezamos con esta crisis social. La verdad, en el hospital hemos estado trabajando más que nada orientando a la familia cómo enfrentar estos momentos de crisis, cómo abordar a nuestros niños. Y hemos tenido súper buena respuesta de parte de la comunidad. Pero efectivamente yo creo que los niños se dan cuenta, o sea, es posible tenerlos en una burbuja en la que no se den cuenta de lo que está pasando. Al final los niños yo creo que sí se dan cuenta de que algo sucede. ¿Cómo abordarlo en ese sentido? ¿Cómo hacer? De pronto hay padres que deciden hacer al niño o aparentar que no está pasando nada. ¿Es sano esto? Claramente no. Cuando nosotros queremos encerrar al niño en una burbuja es encerrarlo en una realidad que no existe, ¿cierto? Porque quizás a lo mejor nosotros en la casa como adultos no queremos tocar el tema, pero sí lo vamos a escuchar en el jardín, con los vecinos, con sus padres. Entonces es un tema que está obviamente muy expuesto. Entonces el hecho de ocultarle la información a los niños les va a dar más inseguridad. Claro. ¿Cierto? Porque nosotros como adultos responsables somos su principal figura de apego en el fondo. Entonces si nuestra figura de apego nos miente o nos está diciendo cosas que no son reales, es como medio contradictorio, ¿cierto? Entonces en eso es muy importante abordar a los niños de una manera sincera, práctica, ¿cierto? Sencilla, donde la información sea clara para ellos y obviamente no dejarlos aparte de este estallido social que evidentemente nos afecta a todos, tanto a padres como a niños. ¿Tienen la posibilidad para quienes se atienden en el hospital de a lo mejor llevar a los hijos si es que alguna familia tiene o está teniendo algún tema más allá que requiera la ayuda profesional orientada en este tema? Hablar de trastorno de estrés, por ejemplo, es muy apresurado decirlo ahora, porque siempre se espera un tiempo. Obviamente es normal en los niños una reacción, por ejemplo, de angustia, de pataleta, ¿cierto?, de inseguridad, que no podemos transformarla en un trastorno de salud mental tan rápido. Entonces, lo importante aquí es esperar un poco y nosotros como padres establecer un vínculo más fuerte en estas situaciones de estrés que generan angustia en nuestros niños. Luego, si es que, por ejemplo, estamos hablando de 1 mes a 6 meses que su sintomatología, por ejemplo, de irritabilidad, de trastornos del sueño, de trastornos del apetito aumenta y no disminuyen, ahí estamos hablando de una derivación claramente que nosotros en hospital, por ejemplo, lo abordamos a través de una consulta con el médico y ahí las derivaciones pertinentes a CESFAM o a COSAM según corresponda. También ha habido situaciones, quizás no en Constitución, pero sí en diversas comunas de la región del Maule y el país en general, donde de pronto hay situaciones que se han puesto bastante tensas, encuentros donde hay confrontación de carabineros con manifestantes, en donde lamentablemente de pronto ha habido un niño de por medio. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el padre para explicarle a este niño lo que sucedió y que no se genere un trauma? Porque de repente como adultos nosotros podemos entender lo que está pasando y calmarnos y controlar la situación, pero sabemos que esto a un niño puede generar un trauma de qué sucedió y por qué disparó y por qué esta gente corrió. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo se interviene en estos casos? Porque sabemos que en Constitución, de verdad que las jornadas de protestas han sido bastante pacíficas, pero hay comunas en las que no. Lo ideal es, bueno, como decía la psicóloga, explicarle al niño en palabras simples, pero principalmente no exponerlo a este tipo de situaciones donde hay violencia, donde hay enfrentamientos. Quizás si como familia decidimos inmiscuirnos en este tipo de temáticas, llevarlo a otro tipo de instancias culturales, por ejemplo, no manifestaciones, quizás donde los niños se ven mucho más expuestos a este tipo de situaciones y corren un riesgo, en verdad. Claro. Bueno, y dentro de lo que tiene que ver con el trabajo general,
Y con las recomendaciones que le podemos dar a los televidentes dentro de sus áreas, tanto social como psicológica, ¿qué recomendación le damos a las personas para que puedan poner en marcha desde hoy en día? Cuando estamos hablando para poder sumar, me refiero en general, que este grupo familiar se mantenga a flote, entendiendo que también puede haber un adulto que está con algún problema en su trabajo. Exacto. Recordar siempre cuando nosotros tenemos niños en casa, siempre mantenernos de manera en calma, ya. Acordarnos siempre que los niños responden a través como espejo, cómo se siente su mamá o cómo se siente su cuidador principal. Todo. Exactamente. Esponjas. Eso. Entonces, por eso acordarse de eso y transmitirle seguridad, tranquilidad al niño, aparte de nuestro propio autocuidado, pues, ¿cierto? Establecer rutinas diarias, respetar el descanso y sueño, por ejemplo. En los adultos disminuir el alcohol y el cigarro, ejercitarse, buscar otras instancias de información donde quizás a lo mejor no incluir a los niños. Acordarse también que los niños cuando retienen en su memoria imágenes, entonces si lo exponemos a la televisión o a las redes sociales, que son más fuertes generalmente las imágenes, le vamos a generar esta angustia de qué está pasando y por qué está pasando. Y cuando hablamos de este grupo que hay que proteger, ¿a qué edad está orientado principalmente? Entendemos que está la primera infancia, hoy en día los adolescentes también ya cada vez tienen un avance, una madurez, o no sé cómo describirlo bien, los índices de cuando comienzan su sexualidad están mucho más bajos, entonces también hasta qué momento también hoy en día se está dejando de ser adolescente, se pasa a ser adulto. ¿Cómo definimos un poco eso de conservarlos? Bueno, todas las etapas de la infancia son... Bueno, cada una tiene su particularidad. Por ejemplo, de los 0 a los 5 años, los niños son mucho más perceptivos de lo que los padres están sintiendo. En este caso, nosotros debemos mantener la calma para entregar un ambiente seguro a nuestros hijos. De los 6 a los 11 años, los niños algo entienden de esto. Entonces ahí es donde está el rol del papá para explicarle la situación con palabras simples, como se decía anteriormente, para que ellos también tengan una idea de lo que está pasando. Pero el grupo más de riesgo son los adolescentes, porque ellos están expuestos, ya entienden todo, se arman su propia opinión, pueden tener conducta, por ejemplo, de seguir a las masas, de meterse en problemas. Entonces con ellos quizás hay que tener un poco más de cuidado, sin dejar de lado el otro grupo etario, que dependiendo de la etapa del desarrollo que se encuentre son las actitudes que uno tiene que tener para enfrentar esta situación. Claro, ¿y qué pasa también con la influencia que puede ejercer en cuanto a los pensamientos de la familia, los padres, digámoslo, la persona a cargo frente a lo que pasa? Hay mucha gente que a veces no llega a controlarse y puede ponerse hasta a discutir con el televisor, pero si eso lo está viendo un niño también va a generar esa impresión y no va a poder tener una propia sobre lo que está pasando, y puede llegar a ser tan crudo como que alguien garabatee, ofenda, tenga pensamientos súper negativos, fatales contra otro ser humano. Entonces también en eso hay que tener cuidado, como de controlar lo que uno puede expresar o decirlo, pero de la manera más educada, o para que un niño lo reciba bien y no se le genere una alteración. No crear seres humanos más violentos un poco, ese es como mi punto. Exacto, sí, dentro de las orientaciones que se entregan está esto de que no incitar a los niños que vean imágenes violentas, no politizar el tema, hablarlo frente a, por ejemplo, en una instancia de almuerzo familiar, conversarlo, entenderlo, reflexionar en cuanto a esto. No estar así frente al televisor, tirando odio contra el mundo. Eso no es lo que se recomienda. También yo creo que es importante, y lo pregunto en el ámbito psicológico, que creo que puede ser una respuesta mucho más certera, el hecho de no solamente explicarle al niño lo que está pasando, sino también preguntarle qué siente, qué pasa por su mente, tener esa conexión recíproca entre ya sea el padre o el representante, el apoderado en general, con el niño en este caso. Darle importancia a lo que él está sintiendo, preguntarle, ¿cierto? ¿Qué es lo que sientes? No retarlo, por ejemplo, si ellos, por ejemplo, en la primera infancia, ellos manifiestan mucho lo que sienten a través de la conducta. Por eso también se da las pataletas, se da harto eso.
Entonces, no retarlo, por ejemplo, si está haciendo una pataleta o está haciendo... Contenerlo más que nada en eso. Conversar. Darle espacio para que ellos también liberen un poco sus emociones y acompañarlos en el fondo a que los canalicen de mejor manera, ¿ya? Si nosotros acompañamos a esa conducta que quizás a lo mejor que es perturbadora en ese momento, vamos a tener a un niño mejor autorregulado. Entonces el llamado quizás es ese, a mantenernos quizás también nosotros con la empatía, ¿cierto? De ponernos en el lugar de nuestro hijo cuando hay situaciones así que nos provocan un poquito de estrés. También entiendo que Crece Contigo, Chile Crece Contigo tiene ciertos materiales que son importantes que se pueden conseguir a través de la página web, orientación, tips y que están al alcance realmente, digitalmente hablando. ¿De dónde se pueden encontrar estas informaciones? Tenemos acá también en la mesa ciertos folletos, libros, conocimiento en torno al trabajo con niños y niñas. Súper útil esta información. Mira, ahí la tenemos en pantalla, esto mismo que teníamos físicamente acá. ¿De qué se trata y cómo lo pueden conseguir? Principalmente todo se encuentra en la página del programa Chile Crece Contigo, que es chilecrece.cl. Crececontigo.cl, perdón, donde están, por ejemplo, este libro, que es la ficha de trabajo para niños y niñas y sus familias en situaciones de emergencia y desastre. Ya es importante que los papitos también, si tienen alguna duda, lo lean, lo aborden, lo hablen con su familia y sus hijos, para ver en qué situación también se encuentran los hijos, porque a lo mejor ellos están en una situación que están sumamente callados, no pregunten nada, pero eso no quiere decir que no sepa o que no entienda esto. Entonces es importante también abordarlo desde esa situación. Entienden más lenguaje de lo que pueden verbalizar. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros como adultos nos mantengamos informados también en cómo ayudar a nuestros niños en situaciones de riesgo como esta. Hay hartas instancias, sobre todo en la página del Chile Crece Contigo hay mucha información que quizás a lo mejor, gracias a Dios, tenemos todos acceso a internet, ¿cierto? Donde podemos investigar un poquito más, ¿cierto? Interiorizarnos a través de cómo y adquirir un poco más herramientas para ayudar a nuestros hijos. Y en una de esas está este material que es muy bueno, ¿ya? Y que nosotros lo recomendamos y lo difundimos harto también, para que las mamitas se empoderen un poquito de su rol, considerando que en Chile tenemos alta tasa de salud mental infantil que sobrepasa los niveles a nivel mundial. En general, yo creo, tanto adultos como los adultos también. Exacto, pero los niños son cifras alarmantes. Y dentro de lo que pueden ser más consejos para nuestros televidentes sobre qué poder hacer, porque a veces la gente, obviamente todos queremos estar súper informados, al tanto de lo que está pasando, pero siento que a veces se puede caer un poco en excesos. No sé si comer, por ejemplo, viendo la televisión, con todo lo que aparece a veces en el horario de noticias, personas agredidas, será muy recomendable. Voy a tomarse el tiempo a lo mejor dentro de estos mismos niveles de personas que pueden tener más sensibilidad frente a ciertas cosas, que puedan dosificar un poco la información. Quizás tener también tiempo para hacer otra cosa a lo mejor. Dar espacio y utilizar estas instancias donde yo estoy con mi hijo, que sean de calidad, donde yo me ponga, que tenga escucha activa con él, donde pueda jugar, porque los niños proyectan a través del juego, a través del dibujo. Entonces, darnos esa instancia en que estamos con él para realizar este tipo de actividades y no a través de la televisión o de las redes sociales. Y muy importante, lo comentabas, Bárbara, de no politizar el tema, intentar en lo posible no incluir al niño en temas de política, de bandos, de colores. Exacto. Más que nada explicarle, como les decía, súper simple, como él lo pueda entender, porque si uno se pone a hablar de otros temas que manejamos solamente los adultos, los niños se van a generar opiniones que no son quizás favorables para su desarrollo. Claro, o sanas para el momento en el que están viviendo. Exacto. También son niños, al fin y al cabo. ¿Cómo ha estado el trabajo frente a todo lo que ha estado pasando en estos 27 días en el hospital, particularmente de Constitución? Me refiero a la normalidad, a las mismas consignas que han salido dentro de salud. No sé si ustedes están dentro de lo que es una realidad en la que consideran que también hay mucho que hacer y mejorar.
con la realidad de este hospital particularmente? Sí, particularmente nosotros, bueno, el hospital se divide en mucha gente que opina a favor o en contra, pero como hospital sí estamos como haciendo frente a las necesidades que también a nivel país nosotros también manifestamos. Pero la atención en este caso ha estado de igual forma, se trabaja como todos los días. Si bien hay gente que entiende, a veces se confunde y piensa que no estamos trabajando en horario normal, pero se mantiene hasta la actualidad, todo funciona de manera normal. Sí, el flujo de gente ha disminuido un poco. ¿Qué pasará? ¿Se enferman menos o la gente? Yo creo que también tiene que ver con la época, que sí hay menos patologías que necesitan. Por la época del año. Pasando el invierno, claro. Exacto, sí, pasando el invierno ya como la gente no consulta tanto. Claro, bueno, invitemos entonces, gracias por la visita, a la gente que pueda tener, como lo hemos comentado, esta conciencia de tener espacios para todos y frente a los niños tratarlos con el mayor cuidado, responsabilidad y tratar de influenciarlos poco también frente a lo que pueden ser sus pensamientos libres, sobre todo en la adolescencia. Ahí está la cámara para ustedes. Bueno, tratar de más que nada no exponer a nuestros niños a hechos de violencia, tratar de informarlos desde nuestras creencias como familia, el tema de no politizar, no generar odio, no generar violencia. Eso más que nada porque bueno, cada uno se arma su propia opinión respecto a la situación que estamos viviendo. Además de adherirme a las palabras de Bárbara, ¿cierto? Es importante que nosotros como adultos, padres, seamos adultos sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Ya, cuando nosotros sabemos interpretar lo que sienten, cuando establecemos una serie de conductas que llaman a mantenerlos un poco más en calma, creamos adultos socialmente más seguros, con mejor personalidad, con mejores trastornos psicopatológicos. ¿Ya? Entonces el llamado a establecer un mejor vínculo en estas instancias. Claramente no subestimar también ni a los niños que están en silencio, no pensar que porque están en silencio no saben lo que pasa, conversar, darle importancia a lo que sienten y sobre todo saber que hay profesionales que están atentos también a recibirlos en el caso de dispuestos a orientarlos en cualquier situación si es que necesitan. Gracias. Y hacer un llamado a la paz también en general, más allá de todo lo que es realmente necesario, claro, y la opinión que tenga la gente en general también hacer un llamado importante a eso. Profesionales del Hospital de Constitución que nos visitan a esta hora de la mañana.